¿Cuánto de importante es para ti despertar del sueño de la mente? Si te interesa, escríbenos a hola@yosoytumismo.com. Tenemos una pregunta de Alex, del hermano Alex Montenegro, desde Illinois, en los Estados Unidos. Y voy a leer su pregunta. Vale, su pregunta dice lo siguiente. Hola hermanos, ¿cómo están? He estado escuchando satsang pasados y una hermana en un satsang le estaba diciendo a Ernesto que lo que ella se quedaba de ese satsang era que Ernesto había dicho que lo que somos no necesita ser bueno. Y quería ver si Ernesto podría hablar más sobre eso para entenderlo mejor. Me quedé con dudas. Muchas gracias, hermanos. Un abrazo fuerte. ¿Quién fue la hermana que dijo esto? ¿Está aquí ahora? No lo recuerdo bien. Bueno, da igual. Vamos a ver esto, Alex. Lo que somos no necesita ser bueno. Lo que somos, en esencia, es la consciencia misma. No tiene cualidades, como se las solemos poner o encontrar a las personas. No es ni buena, ni mala, como el cielo no es azul, ni es claro, ni nada de todo lo que imaginamos y hemos aprendido a creer que es. El impulso a ser bueno realmente pertenece al personaje, a la mente que busca seguridad, a la mente que busca pertenencia, valoración. El ser no compite por un lugar moral. El ser es lo que posibilita todo. Ahora, esto no significa que relativicemos la ética, ni tampoco que justifiquemos cualquier daño. Al contrario, cuando cesa la tensión por parecer buenos, aparece una rectitud que es sencilla, natural. Decir sí cuando es sí y no cuando es no. Naturalmente reparar cuando hemos hecho daño y cuidar de lo que toca cuidar en cada momento. Entonces la virtud deja de ser una actuación y se convierte en una expresión natural. Fijaros una imagen. El sol no necesita ser bondadoso para dar luz y calor, ¿verdad? Al reconocer el ser, la acción adecuada va a surgir sin ningún tipo de teatralidad moral por nuestra parte. Ahora, hay una trampa muy importante que conviene reconocer y detectar en esto de ser bueno. Hay muchas historias de soy buena persona, que algunas incluso habrás representado durante mucho tiempo, que en el fondo lo que están haciendo es esconder una adaptación que lo que hace es asfixiar a tu referencia interna, aquello que genuina y auténticamente quiere poder expresar un deseo de cómo vivir aquí de una manera alineada con la paz, con la verdad y con el amor de tu naturaleza real. Ese tipo de soy buena persona también esconde
agresividad sana. También esconde creatividad. Cuando aprendemos a vivir desde ahí, aparece cansancio, aparece resentimiento, aparece también esa sensación muy típica de no tengo derecho a existir si no complazco. Entonces, la madurez que se da en un aspirante que una y otra vez se sumerge en el sí mismo y que baña su mente, por lo tanto, en la luz de la conciencia, esa madurez resultante de este volver y volver que os decía antes, no es quedar bien, no puede ser quedar bien, sino poder ser, incluyendo la capacidad de decir no, de fallar y de reparar. Si os dais cuenta, hay una instancia en ego que constantemente nos está tratando de empujar a un debes ser bueno, tienes que ser mejor. Nos lo han inculcado desde pequeñitos en casa. ¿Y qué pasa? Cuanto más cumples ese ideal del ser bueno, del ser mejor, de ser mejor persona, de ser más ordenado, de ser más lo que quieras, más crece la deuda. Y el resultado es un goce mortificador, una culpa difusa y tener una vida que esté organizada siempre en torno al deber, no al deseo vivo, legítimo, genuino. Claro, salir de ahí implica pasar de la idolatría del ideal, de ese ideal que tú te has montado, la persona buena, perfecta, la buena madre, la buena hermana, la buena esposa, el buen marido, el buen hijo, pasar de esa idolatría del ideal a asumir la falta naturalmente y empezar a escuchar ese deseo singular que es mucho más humilde y mucho más verdadero que toda esa pantomima teatral de cumplimiento de un estándar de buenismo para encajar. Mira, Alex, muchos de los síntomas, muchos de los hábitos morales se han armado como defensas frente a todo tipo de culpas y a todo tipo de miedos. Por ejemplo, y esto os va a sonar a más de uno de vosotros, y lo sé porque me lo habéis dicho personalmente. Si soy impecable, no me abandonarán. Si soy dulce y tierna, nadie va a ver mi enfado. Si me sacrifico, entonces, entonces mereceré amor. Esa bondad, esa bondad, lo único que hace es que te protege del temor a tu propia agresión o a la agresión que crees que pudiera venirte de fuera, pero tiene un coste muy alto. Se paga con el cuerpo, se paga con el rencor mudo o con una tristeza que a veces no tiene ni nombre. El que tú seas capaz de nombrar y de decir con todas sus palabras lo que realmente deseas, lo que realmente es importante para ti, el que puedas admitir también cualquier agresividad que pueda haber en ti, sin actuarla destructivamente, por supuesto, y el que puedas aprender a reparar, todo eso va a desactivar ese circuito de culpa y obediencia. Es un circuito. Pero claro, tenemos que distinguir entre el nivel absoluto y el nivel relativo. Al nivel absoluto, lo que tú eres no necesita de adjetivos, ni compite, ni mendiga por aprobación, ni se mide. Pero, ¿qué pasa en el nivel relativo de tu vida como ser humano? Cuando vives entre otros, allí hay responsabilidades.
Ahí hay límites. Ahí tienes una palabra dada en un momento determinado a alguien. Hay consecuencias. Claro, justamente porque reconoces el fondo, el trasfondo que no necesita nada, puedes asumir límites sin sentir que te anulan. Ahora, usar lo absoluto para eludir la responsabilidad sería un atajo muy inmaduro. O sea, encarnar el absoluto en la vida cotidiana en realidad es integrar. ¿Qué es integrar? Decir la verdad sin crueldad. Poner límites sin venganza. Reparar pero sin humillarte. Entonces, tenemos que ser capaces de diferenciar la bondad actuada de la bondad que es realmente madura en nuestra experiencia. Una bondad actuada, esa que os he estado describiendo, tiene que ver con la necesidad de que se note lo bueno que soy. Tiene que ver con la incapacidad para decir no sin sentirte culpable. Tiene que ver con el resentimiento silencioso tras ayudar, con la rigidez moral y con el juicio hacia quien no cumple algo que te ha dicho que iba a hacer por ti o hacer lo correcto para evitar que te abandonen o que de alguna manera tengas que pagar algún tipo de castigo por ello. Todo esto no es maduro. Una bondad madura tiene que ver con la libertad para decir sí o no y asumir las consecuencias, las que tengan que ser. Tiene que ver con una sensibilidad para reparar lo que sea cuando me doy cuenta de que he podido provocar un daño. Tiene que ver con ser capaz de convivir con cualquier emergencia de agresividad que pueda darse en ti, pero sin destruir, sin dañar. Tiene que ver con un cuidado sobrio de alguien que amas, pero sin exhibiciones, sin demostraciones, sin querer dejar ahí como un sello para que luego el otro también me cuide o para que luego el otro también tenga en cuenta que yo le cuidé. Pues, esa bondad no tiene nada que ver con la bondad que se nos ha mostrado y enseñado y que es una bondad realmente malvada, porque es figurada, porque no es de verdad.